Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Este programa, como usted sabe, sale todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y también después del noticiero de mediodía el sábado. Estamos aquí en Felipe Ángeles, sin número, Colonia Los Naranjos, un poquito adelante del asilo de ancianos. Damos esta referencia porque nuestra invitación está en pie. Tenemos nuestros cultos semanales a las 10 de la mañana los domingos y en la tarde a las 6 y el miércoles también a las 6. Un tiempo de oración y meditación también de la palabra de Dios. Queremos que usted sepa que este programa es hecho exclusivamente para usted, para que usted pueda tener la información principalmente sobre su salvación, es decir, para que cuando usted muera, Dios le reciba en su gloria. Continuando, queremos que usted disfrutara de una pieza musical. Ahora vamos a lo que Dios nos dice por la Biblia. Esta vez quiero compartir con ustedes el pasaje de Efesios capítulo 2. Efesios es un libro, una carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, y en su capítulo 2 principalmente tenemos la descripción del hombre sin Cristo. Aunque aquí hemos dado uno de los propósitos de nuestro programa es explicarles a ustedes la necesidad de la salvación, y porque para explicarles la salvación necesitan saber la necesidad. Y hemos repetidas veces señalado pasajes. Nuestros estudios tienen base bíblica. Y queremos que usted en esa tarde, con mucho más detalle, pueda
saber la condición de un ser humano sin Cristo en el campo espiritual. ¿Cuál es la condición del hombre, mujer, que no tiene a Cristo en su corazón? Es decir, que no ha reconocido la grande necesidad de su salvación, por tanto no ha tenido interés en venir y saber quién es Cristo y cómo se prepara para estar listo para que cuando muera Dios le reciba en su gloria. Si usted es el caso suyo, que no está listo para ir a la gloria, no puede decir que va a ir a la gloria con Cristo. Si usted se muriera hoy, entonces usted necesita ponerle atención a este estudio, un sencillo estudio que nos va a traer convicción acerca de nuestra grande necesidad de salvación, la condición del hombre sin Cristo. En nuestro pasaje dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, el versículo 1. El versículo 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Qué significa muertos en pecados? La palabra muertos significa separados. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios previamente les había dicho que si comían del fruto del árbol prohibido, ellos morirían. Pero no cayeron muertos cuando comieron la fruta, el fruto del árbol. ¿Por qué? Porque más bien, principalmente, la muerte ahí se refiere a que quedaban separados de Dios, que rompían su comunión con Dios. Es el vocablo bíblico, es decir, el idioma de la Biblia en el Nuevo Testamento, que es el griego. Y allí la palabra muerto quiere decir separado, separado de Dios, separado de la gloria, separado de Cristo, muertos en delitos y pecados. Imagínese usted, si usted lo creyera a lo que Dios dice en su santa palabra, que usted está separado de Dios. No puede tener comunión con Dios, no puede esperar orar a Dios y que Dios le atienda su oración. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Y tristemente, pues todos somos pecadores. Entonces todos pecadores, todos nacimos con este problema y todos estuvimos en algún momento muertos en delitos y pecados. Esto es superable, por eso estamos hablando de esto. Pero queremos que usted entienda que este es el problema del hombre, separado de Dios. Y lo triste es que nada de lo que el hombre haga le puede arreglar su problema. Nada. Ni que se porte bien, ni que ore bonito, ni que se arrepienta, ni que tenga una religión, ni que sea moral, ni que sea respetuoso, educado. No, nada de eso. Religioso incluso. Nicodemo era religioso y no estaba salvo. Pablo era religioso y no era salvo. Y religiosos sinceros, consagradísimos a su credo. Entonces, la primera cosa que estamos señalando acerca de la condición del hombre sin Cristo es que está muerto en sus pecados, separado de Dios. Luego dice el versículo 2, a los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Sin criterio. La gente no tiene criterio porque no hay donde se fundamente. Pues, de modo que entonces sigue la corriente. Si un vecino es maldiciente, también nos dan ganas de hacer lo mismo. Si es mentiroso el amigo, nosotros también admitimos ser mentirosos. En fin, seguimos las costumbres, los hábitos que la gente toma. Y usted sabe cuánto hábito malo y que eso, y también lo sabe que la gente lo sigue estas formas de vida
de pensar, de sentir, de vivir. ¿Por qué? Porque se sigue la corriente de este mundo. La corriente de este mundo quiere decir todo lo que los seres humanos adoptan para vivir, para pensar, para consumir su tiempo y sus talentos incluso. Siguiendo la corriente de este mundo. No tienen otra cosa que hacer. No tienen otro derrotero. Dice el versículo 2 todavía, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién será este príncipe de la potestad del aire? Bueno, yo quiero leerle un pasaje para que usted lo escuche. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? En el capítulo 3 del libro de Marcos, dicen los versículos 22 en adelante, capítulo 3 de Marcos, si usted quiere, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú. Es decir, aquí se refiere a unos religiosos en Jerusalén que seguían a Cristo para ver en qué lo hacían caer, qué aprendían de él o qué errores podía tener él. Entonces, dice que estos escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Así vemos que el Señor entendió que los escribas, diciendo que tenía Belcebú, el príncipe de los demonios, él dijo que se refería a Satanás. Si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha dejado su fin. Ninguno puede entrar en una casa, en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, entonces podrá saquear la casa. Y luego más tarde dijo el Señor, ¿cómo puedo yo echar los demonios fuera, sacar demonios de las personas si yo lo hago con el poder del mismo demonio? Entonces se entiende claramente que Belcebú, el príncipe de los demonios, es nada menos que Satanás, según lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora, dice que el hombre sin Cristo vive conforme al príncipe de los demonios, conforme a Satanás. Dios no puede proteger un individuo, un pobre pecador que no reconoce a Cristo como su Salvador. No puede tener la libertad de tener comunión con Él, de tenerlo a su lado para que lo pueda proteger. ¿Por qué? Porque está en pecado y Dios es santo. Dios no tiene comunión con el pecado, por eso dice que está separado de Dios. Entonces, qué triste relato, qué triste condición de las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Conforme el diablo quiere, se portan las personas. Qué triste. También dice el mismo versículo, el versículo 2, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquí vemos que se llaman hijos de desobediencia, es decir, hijos desobedientes. Eso quiere decir, hijos de desobediencia, quiere decir las personas que desobedecen a Dios. ¿Cómo pueden obedecer a Dios si no conocen la palabra de Dios? No pueden. Entonces, no pueden obedecer los principios bíblicos sobre la salvación, sobre la vida
cristiana porque no tienen el conocimiento de la Biblia, de la palabra del Señor. Entonces son llamados hijos de desobediencia. Viven siempre desobedeciendo a Dios, aunque piensan que no. Quizás muchos de la gente es religiosa, quiere pensar bien, pero si no tiene a Cristo, está bajo el calificativo de ser hijo de desobediencia. Bien, seguimos en el versículo. Ahora veamos el versículo 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. Pues el hombre nace con una naturaleza bien inclinada a lo pecaminoso. Fíjese en los niños y verá si no es cierto. Los niños chiquitos ya muestran su naturaleza pecaminosa y se inclinan fuertemente sobre esa naturaleza pecaminosa. Y si los padres no tienen una manera de ayudarlos a que no sean dominados por esa naturaleza pecaminosa, esos niños van a sufrir mucho. Como hoy vemos cuánta juventud en la voluntad de su carne, haciendo la voluntad de la carne, y como dice nuestro versículo, haciendo la voluntad de la naturaleza pecaminosa. No hay otra manera de vivir. ¿Por qué? Porque no tienen el poder de vivir lo contrario, de que no se dejen vivir conforme a su naturaleza, lo que además es lo más natural, que se deje llevar la persona por sus instintos. Toda cosa que quiera hablar, que quiera pensar, que quiera hacer, que quiera desear y sea malo, no se va a detener porque es malo. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad de la carne. Qué condición tan lamentable de un hombre, mujer, joven, señorita, que no tienen el secreto de victoria sobre esa condición que es el Señor Jesucristo en el corazón del hombre. Y además dice en nuestro versículo 3, haciendo no solamente la voluntad de la carne, pero haciendo la voluntad de los pensamientos. Haciendo la voluntad de los pensamientos. Todo pecado pasa, toda forma de vivir, de actuar, pasa por la mente. Pasa por la mente. Por eso el apóstol Pablo decía él en el capítulo 4 de este mismo libro, decía él que, no, ese es Filipenses capítulo 4, decía el apóstol Pablo que el ser humano cuando tiene a Cristo como su Salvador puede tener victoria sobre sus pensamientos. Dice, por lo cual, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, puede haber victoria sobre los malos pensamientos. La Biblia dice en Génesis que hubo un momento en que la gente solamente pensaba el mal, nada pensaba de lo bueno, siempre pensando el mal. Como hoy día estamos viviendo ya esos tiempos. Pero mire, los pensamientos, tiene que cuidar usted sus pensamientos, pero no va a poder. ¿Por qué? Porque no los puede sustituir por buenos pensamientos, porque ignora la palabra de Dios y el poder de Dios. Oh, qué condición.
Bien, entonces dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Vimos antes que hay hijos de desobediencia, es decir, que están desobedeciendo a Dios siempre. Piensan que no, pero están desobedeciendo a Dios. Y ahora, hijos de ira. Hijos de ira quiere decir que la persona está bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Juan 3:36 dice que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, es decir, el juicio de Dios, lo está tomando en cuenta. Que una persona que no puede decir que sus pecados han sido perdonados y es salvo por su fe en Cristo, esa persona está bajo el juicio de Dios. Y lo dice Dios en su palabra. Hijos de ira. Dice lo mismo que los demás que no aceptan al Señor como su Salvador. De modo que usted no tiene que ir, no tiene que hacer nada para ir a la condenación. Dice que ya es hijo de ira cuando no se tiene a Cristo como su Salvador personal. El Señor lo dijo allí en Juan 3:18. Él dijo en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, es decir, ya está sentenciado, ya va rumbo a la condenación eterna, a llegar a aquel lago de fuego que arde con azufre, dice Apocalipsis 21:8. De ahí que la condición del hombre sin Cristo de veras es bien triste. Ahora, ¿cómo quisiera Dios que usted lo creyera, que usted dijera, pues qué triste condición la mía? Yo voy a buscar, voy a investigar, yo no quiero llegar a esa condenación. Nadie debería querer llegar allá. Y lo triste es que mucha gente no lo cree y lo muestra no creyéndolo. ¿Por qué? Porque no hace nada, no se preocupa. Sigue adelante en su forma, en su rutina diaria y no se preocupa por su alma, como muchos en la Biblia tenemos. Luego, en el versículo 12 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Estaba hablando Pablo a los efesios, que en un tiempo los efesios que habían confiado en Cristo, porque no todos los efesios habían confiado en Cristo como Salvador, pero como se está refiriendo a la iglesia de Éfeso, les dice, en aquel tiempo, hermanos, estabais sin Cristo. Entonces, ese es el problema, ese es el gran problema. Cuando la persona está en Cristo, ¡qué bendición! Mire, allí en 1 Tesalonicenses 4, dice que cuando Cristo venga por los creyentes, porque Él va a venir por los creyentes, debe saberlo usted, es decir, los que hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador. Si estuviéramos en cuerpo, como usted me está viendo, entonces yo sería llevado con Él, nada más me transformaría mi cuerpo en un cuerpo listo para pasar la eternidad en el cielo. Él dice así, que nos transformará. ¿Quiere leerlo? ¿Quiere saberlo? Vea 1 Corintios 15, 51 en adelante. Vea 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante. 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante. Y verá allí cómo Dios nos dice la transformación de nuestro cuerpo. En fin, en nuestro texto dice, estabais sin Cristo. Y cuando se está en Cristo, ¡qué bendición! ¿Cuál es la bendición de estar en Cristo? Bueno, acabo de mencionar 1 Tesalonicenses 4, donde dice que
que cuando Cristo descienda del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que murieron con su fe en Cristo. Esos son los muertos en Cristo. Y cuando Cristo venga por su iglesia, esos van a resucitar, o vamos a resucitar, y nos va a llevar el Señor a su gloria. Pero si usted está sin Cristo, ¿cómo lo va a llevar? No va a resucitar, se va a quedar muerto ahí todavía por mucho tiempo, y después saldrá con el poder de Dios a resurrección de condenación, dice Juan 5:29. Quiere tomar nota y leerlo, Juan 5:29, 28 y 29, donde dice que habrá resurrección de condenación para los que están sin Cristo. Pero también dice el versículo 12 que estaban sin esperanza, sin esperanza. Es decir, sin esperanza de gloria, sin esperanza de perdón, sin esperanza, no tienen ninguna esperanza. El hombre sin Cristo, aunque sea religioso, no tiene ninguna esperanza firme, que diga, pues yo tengo esta esperanza firme. No la tiene. Pero cuando se tiene al Señor Jesucristo por la fe en nuestra vida, tenemos esa esperanza viva, esa seguridad. Y también dice, ajenos a los pactos de la promesa, sin promesas, sin pactos de Dios. Dios no ha hecho pacto con nosotros. El pacto de Dios con el creyente es que lo va a llevar con Cristo. Y además de eso, dice la Biblia, enemigos de Dios. Mire, todavía con eso, enemigos de Dios, Romanos 5:10. Pero gracias a Dios, usted puede reconciliarse con Dios. Dice, siendo enemigos, fuiste reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahí aprendemos cómo el hombre, siendo enemigo de Dios, se puede reconciliar con Él. Es por la muerte de Cristo. Cristo murió para que el hombre se pueda reconciliar con Dios, para que se pueda reconciliar con Dios. La parte positiva dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, hay salvación en Cristo. Hay salvación. El versículo 8 dice, por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hay esperanza viva, hay noticias buenas. Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, y estando muertos en esos pecados, nos da vida juntamente con Cristo. En Cristo, Dios le quiere dar a usted la vida. ¿Aceptará al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador en su vida? ¿Será capaz de decirle a Dios, Dios, yo creo que Cristo murió por mí, y yo quiero confiar en Él para mi perdón y salvación, y decirle, Señor, perdóname y sálvame por medio de Cristo? Muy bien, que el Señor le ayude a ver su condición triste y lo reconozca y actúe en consecuencia. Bien, este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las 8 de la noche y los sábados después del noticiero de mediodía. Para concluir, quisiéramos que se regocijara en una canción espiritual.